Bueno, el día de hoy les quiero hablar específicamente a mujeres embarazadas o que estén planeando o si tienes alguna amiga, familiar que esté viviendo este proceso. Es muy importante que tengamos en cuenta los eventos por los que ha atravesado nuestro útero previo a esta gestación. Ya, eventos que pueden ser otros partos, pérdidas, abortos, hay situaciones de repente un poco dolorosas a nivel interpersonal, de pareja, situaciones de abuso, de violencia. Hay una amplia gama de situaciones que van a estar acumuladas en nuestro útero y cuando comenzamos una gestación, a veces lo estamos buscando y es intencionado, a veces como que pasa, entre comillas, porque todos sabemos cómo pasa, y quizás no es algo que estaba planeado desde el consciente, pero sí es del subconsciente. Primero, siempre establecer que cuando una mujer se embaraza es en el fondo la vida abriéndose paso a través de ella y tú puedes decidir cortar eso, ¿no? Es una decisión que está en tus manos, tú puedes decir es mi cuerpo o yo no estoy dispuesta a ocupar este rol, no me veo en esta dinámica los próximos 30 años, que más o menos lo que toma criar un hijo, o no puedo tener más hijos, o no quiero tener más hijos, o a veces estas pérdidas son involuntarias, hay un deseo, o hay una contradicción, pero simplemente ese embarazo no se sostiene. Bueno, toda vez que haya un evento traumático, ¿ya? Porque una cosa es una pérdida natural donde el alma de este ser en gestación naturalmente decide seguir su camino, que eso suele pasar hasta los 3 meses de gestación. Hay un margen ahí donde el alma puede decidir entrar, salir, quedarse o seguir su camino. Pero cualquier otro tipo de evento traumático, una pérdida ya sea por una negligencia, por un aborto, por una situación que siguió, una pérdida a los 5 meses, ya el alma no puede volver a su plano. Y si tú no has hecho ningún trabajo de limpieza de útero, si no has hecho ningún tipo de restitución, si no has ordenado las memorias de esta zona, que es todo lo correspondiente al segundo chakra, también el quinto y el cuarto chakra, donde están los chakras secundarios de mamas, que están muy involucrados en todo lo que es la nutrición. Como madres nutrimos, sostenemos, y quedan ahí de repente algunos bloqueos o congestión energética que también es importante gestionar. Entonces, si no lo has hecho porque no lo sabes, porque no crees en estas cosas, porque recién quizás te estás abriendo a este enfoque, porque te hace ruido, porque es un tema doloroso, muchas mujeres han perdido hijos o han abortado hijos 30 años atrás, 40 años atrás, y la situación es exactamente la misma. Las heridas energéticas de tu útero siguen ahí, si no has hecho nada para repararlas, ¿cierto? Y nada, no es una sesión de Reiki. El Reiki no tiene la cualidad de reparar campos energéticos. El Reiki es un intercambio de energía, pero si hay una fuga, toda la energía que tú pongas se va a ir por ese mismo lugar. Los campos energéticos se reparan de forma específica y luego se restablece el flujo de energía y se corrigen también memorias, patrones, creencias o cualquier tipo de discordancia que haya en esa zona. Trabajamos a través de circuitos. Cuando hablamos del segundo chakra y del quinto chakra hay un circuito integrado. Cuando hablamos del manejo hormonal, cuando hablamos de, en este caso, el cuarto chakra también lo integramos de alguna manera. Hay distintas formas de abordar esto, pero si tú sufriste una pérdida, un aborto, o incluso un hijo nació y murió a los pocos días, eso también corre para estos casos, ¿cierto? Van a haber heridas energéticas en tu útero. Es lo más probable porque puede haber habido una hemorragia, puede haber un legrado, muchas veces es necesario intervenir quirúrgicamente. Entonces, todo eso va a dejar una cicatriz energética, ya no en tu campo físico, el campo físico se repara, pero sí en tu campo etérico y de ahí se permea a todos tus campos sutiles. Importante esto porque el manejo de fugas y barreras es fundamental en cualquier tipo de abordaje terapéutico, pero en este caso con mayor razón porque la zona del útero es una zona donde está nuestro poder, nuestra energía, nuestro centro, nuestra conexión con la vida. Y si vamos a sostener una vida, si vamos a gestar una vida, esta zona tiene que estar impecable. Así que hay que reparar y hay que hacer varias cosas ahí que son importantes. Si tú nunca has tenido un hijo y no tienes una memoria ahí de haber perdido, quizás igual te va a interesar el tema de la fuga, igual te va a interesar el tema de la barrera, pero no va a ser necesaria una restitución porque no hay un alma que haya quedado ahí atorada en este plano. Sin embargo, también hay memorias y hay mandatos, hay memorias y hay aniversarios. Muchas veces en la gestación se reviven ciertos eventos ancestrales, memorias de nuestro linaje, de nuestra ancestra. El parto es un momento crítico. Muchas veces se actualizan conflictos, si hubo dificultades para que nacieran otras generaciones, si hubo mucho muertes. También es conveniente trabajar esto desde lo transgeneracional si quieres hacer ese abordaje. Si has tenido problemas para embarazarte, sostener ese embarazo también puede ser un poco complejo porque puede que haya un desequilibrio en tu energía femenina, en tu energía masculina,
que estos mismos mandatos y lealtades inconscientes están interfiriendo que la vida se abra paso a través de ti. Ahora, si tú perdiste un hijo, o tuviste un hijo, perdiste otro, a veces son intercalados, yo escucho todo tipo de historia, es importante que trabajes con tu útero. A mí no me importa si lo haces conmigo, que lo hagas con quien sea, pero que tengas una atención como que aborde todo esto. Ya no es solo un tema de energías, de armonizar, es un tema súper concreto. Hay heridas energéticas, hay barreras energéticas, estas fugas tienen un costo a nivel anímico, a nivel emocional, a nivel de energía vital. Y además, cuando vas a sostener otra vida y ya has perdido un hijo, lo más probable es que el alma de ese hijo esté todavía en tu útero, porque la mayor parte de las veces estos seres no pueden trascender. Y tú me puedes decir, no, pero es que yo no creo en esas cosas. Bueno, funciona, o sea, no tiene que ver con lo que tú creas, tiene que ver con que cuando un alma elige encarnar en ti, es una decisión, y si tú no estás teniendo ningún tipo de precaución así anticonceptiva y tu cuerpo está apto para generar vida en este encuentro del espermio y el óvulo, esa alma se va a colar en esa gestación y va a empezar a crecer. Yo sé que a muchas no les acomoda este pensamiento porque dicen, bueno, no, pero es un montón de células. Eso te lo dejo a ti, la biología, yo tengo mi creencia. Acá el tema es que ese montón de células tiene un alma. Ya, si tu sentido de trascendencia te dice otra cosa, yo lo respeto, pero este montón de células tiene un alma. Y a veces este montón de células va a decidir no quedarse en este plano porque no están las condiciones suficientes y se va a ir porque no ve en ti tampoco esa capacidad de sostener la vida, o no ve en el padre la capacidad de sostener la vida, porque esto, dependiendo del hijo que sea, a veces nace uno, fallece otro, vamos a tener que situarnos bien en el ordenamiento familiar. No da lo mismo perder al primero o perder al segundo, al tercero, al cuarto, o sea, todo esto tiene una lógica interna. Pero más allá de si nos acomoda pensar o no, si queremos hacernos conscientes o no, si queremos hacernos cargo o no, hay ahí una energía que se integró a la gestación y que cuando esa forma física se pierde, ya sea por motivos naturales o por una decisión, esa energía no siempre puede seguir su camino y se va a quedar en el último lugar que conoció como su hogar, o sea, tu útero. ¿Ya? A mí esto me toca de cerca porque, bueno, yo les he contado en otros videos que una de mis hijas, por ejemplo, no pudo nacer y yo tuve una pérdida cerca de los 5 meses de gestación y mi otra hija nació. Entonces, esa energía quedó ahí. Y claro, en ese momento yo me dedicaba a otras cosas, era súper chica, estaba un poco perdida, me aferré al embarazo que siguió como con uñas y dientes, también cargándole un poco mis miedos, mis temores, mis expectativas, pero me hice cargo de eso, no sé, 12 años después, o sea, les estoy hablando así como muy desde lo testimonial porque siento que es importante transparentar. No importa cuánto tiempo haya pasado, siempre va a haber la ocasión de liberar. Hablamos en este enfoque de restituir, se habla de restitución de alma, ¿cierto? Que es permitir que este ser, primero cerrar el ciclo, reconocerlo, honrarlo, darle un nombre, darle su lugar, situarlo, si tiene más hermanos en el contexto que le corresponde, llevar esa energía a donde corresponde, poder despedirnos, poder honrar también ese aprendizaje y permitir que siga su camino. No es nada complejo, pero hay que hacerlo. Y el trabajo de reparación del campo energético es algo que se hace previamente, o sea, tú tienes que acondicionar el cuerpo para poder hacer todos los otros procedimientos energéticos. Si tú tienes un cuerpo lleno de fugas y barreras y otro tipo de distorsiones del campo energético, no nos va, cualquier trabajo que hagamos se va a perder o va a tener muy corta duración. Importante entonces, si estás embarazada, si estuviste embarazada, si conoces a alguna embarazada, si tu hermana está embarazada, si tu colega está embarazada, yo sé que no es llegar y hablar de estos temas así como, amiga, tú de casualidad, porque claro, con las amigas uno un poco sabe, ¿no? Pero hay gente que uno no conoce y uno no sabe si ha tenido una pérdida, es un tema doloroso, a veces son un poco privados, pero es importante que sepamos, que tengamos esta información. Si estás viviéndolo en primera persona y no has trabajado en una sanación de útero, no has trabajado una limpieza, si lo quieres llamar así, no me gusta tanto la palabra limpieza porque siento que el útero no está sucio, sino que solo se congestiona energía y es una zona que acumula muchas cosas y genera muchos apegos, dependencias, parasitajes, memorias ancestrales, individuales, violencia. O sea, el útero es una zona compleja, por eso cuando hablamos de sanación de útero hablamos de todo, de la relación madre-hija, de la ancestralidad, de la pérdida, de los abortos, de la relación con la comida, con las adicciones, hablamos de la pareja, hablamos de la energía sexual, o sea, del merecimiento, de la abundancia, del dinero, hablamos de todo, ya, porque el útero es como nuestro centro. Pero también está la posibilidad cuando uno de repente no tiene como
la intención de hacer una sanación de útero en el amplio espectro, que sería lo ideal, pero que por a veces motivo quizás la persona no puede acceder a eso, la restitución, o sea, la reparación energética del útero, ¿cierto? Es fundamental. Y la restitución del alma de los hijos no nacidos o del hijo no nacido, puede que esto te haya pasado hace mucho tiempo atrás, siempre es prioritaria. Y siempre va a generar un movimiento y una liberación en aquellos que sí pudieron tomar la vida, sean hijos ya nacidos o hijos por venir. Porque esta memoria, esto que no se dice, esta herida que hay como en el sistema familiar respecto de los hijos que no pudieron tomar la vida, también impacta a nuestros hijos que sienten que no tienen derecho a la vida, que sienten que compartieron quizás el útero con un hermano muerto y tienen una pulsión de muerte muy fuerte. Eso los va a afectar sin duda en su seguridad, en la forma en que toman la vida, los va a afectar en la adolescencia, los va a afectar en la relación con el merecimiento también, ¿no? Porque no merezco la vida porque mi hermano no pudo nacer. Todo esto opera a nivel inconsciente. Imagínate estar gestándote en un útero donde hay una presencia de muerte. No importa cómo pasó, no importa, aquí no hay juicio moral. Si fue una decisión, si fue algo natural, si fue algo doloroso. Incluso si fue una decisión no significa que duela menos, que la persona no lo sufra, no lo padezca como una herida emocional en su memoria. Y a veces eso se borra, se bloquea, pero no da lo mismo. Entonces, liberémonos a nosotros mismos si fuimos gestados en un útero quizás con un hermano no nacido, podemos trabajarlo a través de la sanación de memorias gestacionales, por ejemplo, podemos hacerlo, podemos limpiar el útero de nuestra mamá y restituir a nuestros hermanos para que eso se ordene y ocupar así nuestro propio lugar. Hace poco me tocó trabajar con una mujer que me hablaba de que a partir de una experiencia psicodélica, que siente que no enganchó ni un poco como con la medicina, ella había sentido mucho frío y mucho miedo y mucha oscuridad y todo el viaje que había hecho se había quedado en el útero solamente. Bueno, a esa conclusión llegamos después en terapia, pero ella nunca pudo salir, cruzar ese umbral, como que su mente se quedó atrapada en ese espacio oscuro, frío, donde había una presencia de muerte, que después, hablando, resolviendo, buscando información, resultó que había un hermano que había alcanzado a nacer y había muerto a la semana por razones que se desconocen, y en ese caso también el alma vuelve al útero, ¿ya? Porque no conoce otro hogar y ya no tiene forma física, entonces va a tener que volver al último lugar físico corpóreo que reconoce como su hogar y el alma no se va a sentir desconcertada, no va a saber a dónde ir y va a volver a lo que considera su casita, ¿ya? Así que ojo con esto, ¿ya? Acá no hay juicio, no hay culpabilización, cada uno sabe sus motivos, y a veces una persona puede querer tener un hijo y ese hijo no va a nacer, y a veces una persona puede elegir no tener un hijo y no significa que le duela menos. Nosotros que trabajamos desde el enfoque transgeneracional, muchas veces en constelaciones, en sanación, en distintas dinámicas, vamos a ver mujeres que por a veces motivo, por ejemplo, han tenido que abortar y el dolor es el mismo. Ya no nos contemos el cuento de que hay menos dolor porque hay un alivio, porque el dolor cuando conectas es exactamente el mismo. Duele mucho no poder sostener una vida, por la razón que sea. Por lo mismo hay que ser súper precavidos, ¿cierto? Para que no tengamos que estar como tomando decisiones tan complejas más de una vez en la vida, siento yo. Yo creo que una vez en la vida, si te pasa, ya es suficiente. Si te pasa más veces, ahí hay un aprendizaje que hacer y nada. Pues, o sea, en todos esos casos tenemos que hacer una restitución y tenemos que reparar el útero porque rara vez hay un aborto o una pérdida sin un sangramiento o sin algún tipo de intervención. Entonces, es raro pensar que el útero quedó impecable. Y lo veo difícil porque hay un desgarro, hay un sangramiento, hay una hemorragia, muchas veces cuando son casos más graves aún más. ¿Qué es lo importante? Si estás embarazada, conoces a alguna embarazada o quieres tomar herramientas para trabajar con embarazadas, cuando nosotros hacemos una restitución, en mi caso, yo trabajo de forma integral. Yo reviso el útero, reviso el segundo chakra, reviso toda la zona uterina, ovarios, trompas, todo lo que pueda estar desalineado, lo corrijo, lo ordeno, alineo los campos energéticos, corrijo fugas, corrijo barreras, la barrera pélvica, que es la que no permite que el segundo chakra se nutra de la energía del primer chakra, ¿cierto? Hay muchos videos en mi canal que les van a mostrar temas sobre anatomía sutil que son fundamentales para cualquier persona que se quiera dedicar a esto. Pero otra cosa importante es entender que hay memorias de dolor también. Todo lo que tú sentiste, angustia, miedo, culpa, también quedó en tu útero. Si estás teniendo la repetición de un patrón ancestral, también ese fractal de memoria está en tu útero. Entonces hay que limpiar siempre un poco más. Yo siempre doy un poco más de lo que ofrezco porque siento que en el camino, claro, yo tengo una propuesta terapéutica, pero en el camino me puedo encontrar con cualquier cosa. Y a veces uno le pregunta o sea, cuando haces algún tipo de terapia, tú le preguntas a las personas, por ejemplo,
Muchas veces, algo que quiero contar porque siento que es necesario, la mamá siente que ese hijo no iba a ser bienvenido por su clan, porque venía con algo distinto, venía con una mentalidad distinta, con una sensibilidad distinta, y siente que ese rechazo del clan, por ejemplo, hace que esa vida cueste tomarla. A mí me ha pasado, hace poco me sentí un poco incómoda porque hice una lectura de registro y en la lectura de registro me mostraba la gestación de un nieto de la persona que me estaba consultando con muchos problemas. O sea, yo sentía mucho frío, sentía que no podía salir, me sentía atrapada, sentía que no podía tomar la vida, algo muy oscuro. Y la señora como que se espantó un poco, yo creo que tenía la intención más de prevenir. Los registros no son algo que uno invente, es como algo que, información, imágenes, símbolos que llegan y que vienen de una fuente muy como establecida, por decirlo así. Y yo trato de ser muy cauta en cómo entrego la información sin omitir nada tampoco, y la señora como que se espantó un poco y yo le decía, mira, no importa lo que hagas, pero comunícale esto a tu hija. No es para darle miedo, es para que sepa que quizá hay un riesgo y que hay que tener ciertas precauciones. Quizás no le digas, oye, eh, me hice una lectura de registro. Si quieres decírselo, díselo, no sé. El tema es estar atento porque no sabemos lo que está pasando en este espacio interior. Ya, entonces siempre podemos revisar. Yo hoy día escribía y les hablaba también respecto de la importancia a veces de trabajar algo que llamamos cerclaje energético, que en ginecología se hace un cerclaje quirúrgico, ¿cierto? Para sostener este útero que a veces no tiene la fuerza, no puede sostener. Se puede hacer energéticamente. Hay varias maniobras energéticas que se pueden trabajar. Se puede limpiar todo lo que es el líquido amniótico, las conexiones, la nutrición, porque hay muchas heridas. Quizás tú no te sientes capacitada para ser madre. Quizás tú no te sientes conectada con tu femenino en un sentido amoroso, nutricio, ¿cierto? Hay heridas, hay mucho dolor. Por ejemplo, yo vengo de un linaje donde las mujeres les fueron arrebatados sus hijos. A mi mamá, a mi abuela, no pudieron ni siquiera amamantar a sus hijos. Entonces, para mí, por ejemplo, en la gestación se me activó una depresión súper fuerte. No solo por la muerte de una de mis hijas, que ya era un factor súper grande, sino también porque estaba honrando esos procesos de embarazo de mi mamá, que fue con mucho miedo, con mucha angustia, y de mi abuela, que fue con mucho miedo, con mucha angustia. Y si bien yo pude tener a mi hija junto a mí, la que sí nació, yo sentía como que una tristeza infinita que me conectó con una memoria que no era mía, que yo en el fondo estaba súper contenta, tenía miedos reales de persona de 22 años que no sabe lo que va a venir, pero tenía todo, tenía mi pareja, tenía familia, tenía redes de apoyo, tenía amigos, tenía casa, tenía salud, tenía dinero, o sea, no estaba en una situación ni precaria ni de tener que renunciar a mi hija, pero yo sentía eso. Sentía casi como que si estaba en una plaza con el cortecito tenía que dejarlo ahí e irme. Y yo llamaba a mi mamá, me acuerdo, le decía, mamá, me está pasando esto, me siento muy atormentada. Mi mamá me decía, espérame ahí, te voy a ver para que conversemos y todo. Mi mamá fue un gran apoyo. Entonces, esto fue un ejercicio de sanación y de reparación de muchas generaciones. Me fui para otro lado con el tema de la depresión postparto y de la repetición de patrones, pero siempre que trabajamos este tipo de cosas nos vamos a encontrar con más. Entonces, si bien hay una propuesta terapéutica de base, si yo me encuentro con algo, no es que yo diga, ah, no, esto lo dejamos para otra sesión, lo vamos a trabajar igual porque ese bebé tiene que nacer bien o ese útero tiene que estar sano. Todos necesitamos un lugar desde donde como convocar la vida, co-crear la vida, sostener la vida, nutrirnos a nosotros mismos, conectar con el placer, con el merecimiento. En este caso, este video es específico para personas que estén embarazadas, que hayan sufrido pérdidas, abortos o incluso que hayan perdido un hijo ya nacido, que son, yo creo, situaciones tan dolorosas de poder tomar un hijo en tus brazos y que por a veces motivo no se pueda sostener en este plano. A veces hay que hacer el análisis. ¿Qué número de hijos es el que perdiste? Si fue el primero, la clave de que ese hijo no haya podido tomar la vida va a estar siempre en el padre. Ya te lo dejo como dato. Si fue el segundo, el trabajo ahí a revisar es con la madre, porque mi fuerza de vida no pudo sostener a este hijo. Y así hay un ordenamiento que no es esta la ocasión para mencionar, porque es parte de otra temática, pero es muy común, por ejemplo, que los hijos mayores no nazcan, pero porque los padres no tienen la fuerza de vida para sostenerlo y no son tampoco, a veces desde la mentalidad femenina, un gran apoyo en este proceso. ¿Ya? Eh, Importante entonces, si has tenido una pérdida, un aborto, si has perdido un hijo ya nacido, que hagamos una restitución de almas, que trabajemos con tu útero, que reconectemos con el quinto chakra, que es su dipolo, que trabajemos también con los chakras secundarios de mamas, que son desde donde se actualizan las memorias de nuestra capacidad de sostener, de nutrir, también de poner límite. A veces hay muchas heridas, la maternidad viene con una carga simbólica y ancestral muy grande. Entonces, todo esto hay que trabajarlo, revisarlo, y si bien está enmarcado dentro de lo que es una sanación de útero, muchas ocasiones va a ser necesario solamente trabajar este tema porque ya es un tema muy fuerte como para meterle más
como más ruido a esta zona. Ya, el trabajo energético es fundamental. Si tienes alguna duda sobre el concepto de fuga, de barrera, sobre la reparación del campo etérico, puedes dejarme tu comentario y podemos hacer un videito también dedicado a eso, que creo que ya subí bastante, pero podemos especificar.